neurólogo y creador del psicoanálisis, y Antonio Machado, uno de los más grandes poetas en lengua española que ha habido nunca. Esto es el año 39, cuando la maquinaria de Hollywood está, según dicen los expertos, a toda máquina. Yo creo que no solo es el 39, el 42, el 44... puedes encontrar una docena de obras maestras. Yo creo que la época de oro está desde el 35, 36 hasta el 50 y muchos, ¿no? Pero evidentemente aquí hay algo especial. La escenografía ha alcanzado un momento fantástico. Aquí está Paul Gleis, que es uno de los grandes creadores de la RKO. La fotografía es espléndida, la decoración, como digo, el vestuario, está todo también engranado, los guiones, el montaje, el sonido, es maravilloso la modernidad que tiene la película. Cuando ella está tocando el piano, la primera vez apenas lo oímos, pero oímos la sirena del barco, antes de decir, no me gusta la sirena, está muy bien mezclada la banda de sonido, en fin, que es una de las obras capitales del cine y de este director para nosotros tan querido, ¿no? Y que, bueno, la emoción está en todas partes, ¿no? La vuelta de él para besarla. Y curiosamente, Charles Boyer, no podías pensar, pero da, como dice Eduardo, ese aspecto de gigoló, ¿verdad? Lo da muy bien. Y simpático, el hombre como francés, mujeriego, boumancier, que dicen ellos, ¿no? Sí. Y ella está extraordinaria de modernidad, dice, pero qué chica más lista, ¿no? ¿Cómo lo ve todo enseguida? Sí, Todo, yo creo que claro, Macari sabía que Boyer era presentado siempre como un galán romántico, un seductor, y él parte de eso, pero enseguida descubrimos más facetas de él, ¿no? Quizás la diferencia entre uno y otro es que Cary Grant, él decía en una entrevista que tiene más sentido del humor y que era imposible a Grant rodar una secuencia sin aportar unas dosis de humor que Boyer pues no lo tiene concretamente. Digamos que Boyer es más un seductor internacional. Y en gestos, en gestos, él dice, estuviste esperando, por ejemplo, a la segunda dice, cuando la llueve, un poquito, así hace Cary Grant, ¿no? Hay una gestualidad más grande. Sin embargo, en la última secuencia, creo, fíjate, en la última secuencia, que a mí en general me gusta más la de la segunda versión, por el scope, la planificación, etcétera, etcétera, creo que ahí Boyer está, si se me permite, sobre todo en el momento en que se descubre el cuadro, está con una mayor facilidad para transmitir los sentimientos de intimidad que Grant, ¿no? Es que dura más el plano en la primera que en la segunda, aguanta más tiempo. Mucho más, ese plano es, en algún sentido, es quizá más enfático, pero está muy bien Charles Boyer, que sí es cierto además que Charles Boyer era un actor muy subvalorado y muy bueno. Yo, por ejemplo, una de las veces que lo encuentro más maravilloso es una película del año 37 de Frank Warzaghi, que se llama La historia se hace de noche, y que es verdaderamente increíble, pero es que hay muchas. La verdad es que hizo muchas películas muy buenas y las siguió haciendo hasta de mayor y de viejo, y cuando ya estaba relegado, digamos, a papeles secundarios. En la trilogía esta de Marcel Pagnol estaba muy bien. Y realmente es un actor que quizá por el elemento ese de que se notaba mucho que era francés haciendo películas americanas y casi siempre tenían que meter que era un personaje, ¿verdad?, de acento francés, etcétera, quizá eso ha hecho un poco un elemento raro. Pero yo creo que en esta película está muy bien y tiene incluso pues una cierta petulancia el personaje inicial, que en cambio el personaje de Cary Grant en la versión del 57 no tiene en absoluto. O sea, no es muy creíble como gran seductor internacional. Es más un tarambana, ¿no? En la segunda. El personaje de Cary Grant, precisamente además porque ya Cary Grant tenía una edad en la que no estaba para esas galanerías. Yo creo que hay ese elemento que le da un elemento también de mayor humor en la segunda versión. Pero aquí hay que decir que está impecable. Irene Dunne está maravillosa, yo creo además una de las veces que ha estado mejor. Aunque es curioso porque no es que se parezcan nada, pero la verdad es que la sustitución de Irene Dunne por Deborah Kerr, yo creo que es un acierto de casting enorme, porque hay entre ellas una cierta extraña, misteriosa afinidad. Que no hay entre Boyer y No, hay como Grant, más ¿no? diferencia entre Boyer y es que Grant. Irene Dunne tiene como
como un sexy retardado. Poco a poco vas entrando en él. Al principio parece como que no, que le pasaba también a Deborah Kerr. Y poco a poco vas entrando y dices, oye, está muy bien, y está estupendo. Y cuando camina de espalda, pues está muy bien. Y los dos son personajes, además, con mucho sentido del humor, muy irónicas, que al principio le tratan a él, además, de una manera totalmente irónica. Entiende muy bien el personaje, que es una chica de cabaret, dice, ¿cuántas horas trabajas de tal a tal? Y luego otra hora, mientras estaba el otro intentando... En el midpoint, al principio, con el ojo de buey, que es una secuencia maravillosa, concretamente cómo ella utiliza el ojo de buey, o lo utiliza Macari, vamos, en la dirección de actores, el que haya sido, ¿no? Como ella tiene mucha facilidad para decir ese diálogo un poco sobreentendido, de cortar, de insinuar las cosas, porque a veces Macari lo enfatiza un poco con algún gesto que hacen los dos, concretamente, ¿no? Y ella gobierna, yo creo, toda la película está gobernada por su sentido del humor, su fragilidad en determinados momentos, su sentimentalidad, y yo creo que esa capacidad de unir un poquito de humor con sentimentalidad lo domina muy bien. En esta polémica sobre las dos versiones, que no me he manifestado, pero yo estoy de acuerdo con vosotros, a mí me gusta sensiblemente más la segunda. En primer lugar, porque aporta el escope, que a mí me parece que es fundamental para la puesta en escena, y que hay soluciones de puesta en escena que en la versión primera, la que hemos visto, lógicamente tiene que resolver con alguna panorámica, con unos movimientos de cámara y tal, y que el escope sabiamente utilizado lo convierte en un plano casi único en el que vemos lo que tenemos que ver. Luego, a mí me parece que el cambio, personalmente, de actor, a mí me gusta más Cary Grant, porque sin poner peros a Charles Boyer, hay una cosa de Charles Boyer que no me gusta nada, que no sé si os habéis fijado, me imagino, no me gusta cómo anda. En los paseos que tienes por los decorados anda fatal, y que un actor, un galán, ande tan torpemente, a mí me puede, y en cambio Cary Grant era de una elegancia en los andares. Y luego hay una cosa a favor de la versión que hemos visto, que a mí me gusta más en esta versión, que es la capacidad de síntesis. Dura bastante menos que la otra, vamos, unos 20 minutos menos, y yo creo que se cuenta exactamente lo mismo, pero más sintéticamente. Yo creo que hay menos escenas un poco muertas o inútiles, que en la segunda parte se alargan. Pero en cualquier caso, entrar en esa polémica me parece un poco absurdo, sobre todo porque el espectador, no todos habrán visto las dos versiones. Yo lo que invito es a los que no hayan visto la segunda, que la vean urgentemente, porque evidentemente es el complemento ideal de la proyección de hoy. Y yo sigo insistiendo en que para mí lo más grande de Macari no es que cree planos inolvidables, que también, secuencias maestras, que también, es que crea instantes, momentos, pellizcos, que es como si te cogieran por el cuello y te emocionan necesariamente. Y eso lo consigue con una enorme sabiduría en la dosificación de la emoción, en los mecanismos de la emoción, que él domina como nadie, y él sabe en qué momento el espectador se va a emocionar, se va a conmover, y esta película, tanto esta versión como la otra, yo creo que es una especie de cantidad de momentos inolvidables. Y luego, a mí me parece que dentro de una historia romántica y una historia de amor, a mí me parece que tiene una especie de trasfondo un poco triste o melancólico, porque a mí me parece que las dos versiones, y vamos a hablar de esta, que es la que hemos visto, tratan sobre lo efímero de la felicidad. La felicidad se puede alcanzar en algún momento, pero en primer lugar se sabe lo que cuesta conseguirla. Y luego yo creo que Macari reflexiona y el espectador percibe lo precaria que es su duración, cómo la felicidad se consigue, pero luego perfectamente puede desaparecer. Y esa especie de pequeña reflexión que hay sobre la felicidad y lo efímero de la felicidad, a mí me parece que está presente en las dos versiones. Y luego, y termino, hay una cosa que yo creo que es la única película que yo lo veo, lo percibo y lo siento, que es el instante, la revelación
del momento del enamoramiento. Ese momento en que un personaje o dos se enamoran, en esta película es que se percibe, y además se percibe como una cierta amargura de saber que el enamoramiento puede tener consecuencias bastante dolorosas. Y la secuencia en Madeira y en la otra película, en la Riviera Francesa, sobre todo cuando está el piano, y entonces de repente hay como una especie de descubrimiento, sobre todo por parte de Charles Boyer, de ella, es que estás percibiendo que se está enamorando. Y eso, en pocas películas yo lo he visto, el momento del enamoramiento. Y no solo eso, el plano de ella, cuando él la mira a ella, luego cambia el encuadre de cámara y ella está como rezando, no se sabe bien exactamente lo que capilla, hace. dices. En la capilla. También, Tienes la sensación al verla a ella que está decidiendo en ese momento cambiar de vida. Ella dice, no, se acabó lo que he hecho hasta ahora. Y luego hay una cosa que está más acentuada en la segunda versión, es como la abuela, tocando el piano, percibe lo que está pasando. Sí, claro. Se lo nota perfectamente, le mira a él, le mira a ella y percibe que esa historia de Playboy de él y ese señor o ese novio que la espera a ella se va a acabar. Yo creo que más que percibe, acaban de contar. Reconoce y advierte que está pasando algo que ellos todavía no saben. Lo que ella provoca a provocar. Porque a ella le gusta ese personaje. Es curioso, es mucho más bruja en la segunda versión y además ahí hay unos juegos de miradas en los encuadres en Cinemascope que son realmente increíbles. Pero sí, yo iba a decir antes justamente eso, lo que es curioso de esta película es que fundamentalmente es una película sobre el enamoramiento y la gravedad del enamoramiento. Es decir, ese momento en el que tú te das cuenta, atiza, me he enamorado, no qué maravilloso me he enamorado, sino atiza en la que me he metido y esto obliga tiempo tormentoso. Eso, luego el complemento es cuando llegan al barco y ella dice, se percibe la tormenta, porque sabe la que les espera. Ese momento cuando se cogen de la mano. Bueno. Ese elemento que por otra parte es muy realista, de pensar, bueno, dos personas que han vivido mantenidos por unos o por otras y que no han trabajado en la vida prácticamente y que tienen que demostrarse que sí son capaces de ganarse la vida para poder vivir independientemente y no dependientemente. ¿Tú te has dado cuenta cómo interpreta ella la canción? Con qué alegría, con qué felicidad. Es impresionante. Ese plano... La del nightclub, dices, ¿no? Ese plano es absolutamente increíble. Es uno de los planos mejores que he visto. Es que tiene dos partes la canción. La primera y luego la segunda, cuando ya el gerente le dice que es un éxito. Que transmite la felicidad. Que alguien que ha tomado una decisión y está feliz ya. Sale feliz, exacto. Luego tiene una cosa... Y lo que es más curioso y más chocante que he estado intentando averiguarlo es que es la misma Irene Dunne la que canta. Sí. Que yo me pregunté, ¿está doblando y haciendo gestos de que canta? No, encima está cantando. Y yo diría que la actriz que hace la abuela toca el piano. María Openskaya. Toca el piano. Sí, porque se le ve varias veces que está tocando los dedos. Cosa yo que toco el piano lo toca. En la segunda, no. No, pero en esta sí. En esta se ve que igual que no canta Débora Kerr. María Openskaya lo canta. Y una de las claves que tiene el señor McCarthy, que es fundamental y por eso le diferencia a todos y por eso puede en el territorio de la emoción ser tan grande, es el humor. Es que tiene un sentido del humor que han tenido muy pocos directores en la historia del cine. Y no digamos el tópico que ya estaba con Laurel y Hardy. Además de eso, en todo momento la película no pierde de vista. Hasta la última frase le dice que sí, hombre, si tú has podido pintar, yo podría andar. Como diciendo, tú fíjate con lo que era para ti. Todo el tiempo, cuando estaba diciendo en el cartel aquel que parece de cine mudo, y le dice el otro, ¿por qué estás tan contento? Y dice, porque soy pintor. Y dice, coño, yo también. Sí, claro. Dice el pintor de brocha gorda. Todo el tiempo tiene humor la película, es que en cualquier momento nunca lo pierde de vista. Y eso yo creo que esa combinación permanente es lo que... Eso era la campana de Santa María. El humor continuo. Bueno, es que tiene. su capacidad para hacer comedia... La mirada de Santa María, que es una película que yo adoro. Portentosa. Sin embargo, es curioso porque esa película hay que avisar a los espectadores si la han visto o la ven. Si tú se la cuentas a algún amigo la historia, puedes tener la seguridad que se echa a correr y desaparece. Porque dice, pero ¿cómo a este le gusta la historia de esta monja y de este cura en este colegio con unos niños repelentes y tal? Que van a tirar el colegio. Y dices, ¿cómo se puede contar esa historia que narrada verbalmente
es absolutamente enfermiza y ves la película y es absolutamente... Bueno, es que Porque yo tengo-